gracias por quedarse tan tarde. Yo soy el doctor Emilio Jiménez, yo soy médico pediatra alergista de Tierra del Fuego. Vivo en Río Grande, acá, para los que no conocen el país. Bueno, la idea era evaluar si había algún tipo de relación entre los niveles subóptimos de vitamina D3 y las enfermedades inmunoalérgicas. Yo pertenezco a la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, también a AIVA, pero tenemos dentro de la Asociación de Alergia e Inmunología Clínica un comité, una asociación que convoca a los médicos desde Mar del Plata hasta Tierra del Fuego y estamos agrupados en el sur. Entonces, hemos trabajado en diferentes ciudades del sur intentando buscar esta relación. Hicimos, no lo puedo hacer todo. Bien. Esta idea de que la vitamina D cumple muchos efectos inmunomoduladores en el sistema inmunológico y que favorece el sistema inmunológico en sí, que es una hormona y que tiene muchos beneficios, planteaba la duda de decir, bueno, si yo tengo una población que tiene una poca exposición solar durante todo el año, que para los que no conocen, en Tierra del Fuego, puntualmente nosotros tenemos como política de salud pública suplementar a los pacientes con vitamina D3 durante los meses más oscuros. Todos los pacientes entre 2 años y 19 años se suplementen, quieran o no quieran, todos los meses como una política de salud pública para intentar disminuir las reacciones que conocemos de la hipovitaminosis con vitamina D. Entonces la idea era ver si esto podría tener una relación con los niveles subóptimos de vitamina D3. Participamos Bahía Blanca, Mar del Plata, Necochea, Trelew, Río Gallegos y Río Grande. Buscamos pacientes que iban a hacerse laboratorios de forma habitual, autosacado del laboratorio o indicado por el médico, que iban a dosarse vitamina D3, completaban un formulario donde le hacíamos algunas preguntas y se reportaban como alérgicos, ¿sí? Y dentro de eso, qué patologías alérgicas tenían. Entonces, después juntamos la información de las planillas y buscamos los resultados del laboratorio y hicimos los resultados. Estudiamos 446 pacientes de 6 años a 84 años de edad, primordialmente de sexo femenino, de estas 6 ciudades que les nombré, Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew, Río Gallegos, Río Grande, Necochea, bueno, que forman parte del mismo distrito. Estudio observacional transversal multicéntrico, donde dosamos la vitamina D3 entre marzo y junio de 2025. Le preguntamos si tenían diagnóstico de enfermedades inmunoalérgicas, cuáles eran los síntomas, la edad, el sexo, el lugar de residencia. Intentamos poner como criterio de exclusión pacientes que los que no tengan y los que hayan tenido consumo de vitamina D en los 6 meses previos, para que no haya ahí una complicación en el resultado. El 23% de los pacientes con diagnóstico de enfermedad inmunológica tenían déficit de vitamina D3, y acá yo, si bien lo escribí mal, puse dermatitis atópica primero. Es la rinitis, la primera patología que referían como una patología diagnosticada, en segundo la dermatitis y en tercero la urticaria. El 73,2% de los pacientes presentaron niveles subóptimos de vitamina D3, los niveles medidos a base de las guías internacionales de 30 nanogramos de decilitro. Había otro grupo que no tenía diagnóstico de enfermedades inmunoalérgicas, pero igual tenían deficiencias, y se notó también, se estudió que la edad podría ser un factor protector para las enfermedades inmunoalérgicas. Se evaluó que a más edad por cada año era menos probable tener enfermedades inmunoalérgicas, y eso coincide con la bibliografía general a nivel internacional, así que es un dato que corroboraba. Entonces, como resultado, el 23% que reportó diagnóstico de enfermedad inmunológica, siendo la más frecuente la rinitis, la dermatitis y la urticaria, tenían deficiencias de vitamina D3. Se hizo el análisis estadístico y mostraba que había una relación
predominante, no podemos decir exactamente es un factor de riesgo para desarrollar enfermedades inmunológicas, pero sí como algo que deberíamos tener presente a la hora de evaluar al paciente, que podría convertirse potencialmente en un marcador biológico de lo que tenemos como eso, como los eosinófilos, un montón de cosas que son medio raros, medio extraños o bastante fluctuantes. Bueno, esto podría ser un marcador. Otra cosa importante es que el déficit de vitamina D3 no solo es en las zonas donde no hay exposición solar, sino se da en todos lados, porque el uso de protectores solares, la cobertura, el no salir, yo por ejemplo no salía hasta las 4 de la tarde porque tenía por el calorón que me hacía, entonces bueno, todo ese tipo de cosas disminuye la exposición y favorece, entendiendo que el 80% del desarrollo de la vitamina D3 está dado por la exposición solar y solo el 20% por los alimentos. Entonces habría que plantearse, yo esto lo hice pensando en mi ciudad, en realidad en mi provincia, para plantear por qué esas 3 dosis, por qué esa población, por qué no más, por qué no más tiempo, o sea, en base a qué estudios habíamos definido, o el gobierno provincial había definido que le debemos dar 3 dosis, 3 meses, junio, julio y agosto, y después no le hacía falta, como si fuera que en octubre tuviéramos sol radiante, no pasa. Entonces tuvimos la jornada de alergia hace 15 días y caía nieve. Entonces la realidad es que probablemente tengamos que replantear eso, y bueno, la idea de este estudio era mostrar un poquito eso, que la eficiencia es más allá de los periodos. Y el periodo de tiempo seleccionado fue casual, donde pudimos recabar la información, porque la verdad que era ambicioso al inicio y después nada, lo trajimos más a la realidad para que se termine realizando. Se encontró una asociación significativa entre los niveles de vitamina D3 y enfermedad inmunológica. Las deficiencias más frecuentes son en las ciudades con menor exposición. Si bien eso también tiene una relación a que la ciudad con más datos fue mi ciudad. Entonces también mostró que había más deficiencia, incluso en los pacientes que estaban suplementados. O sea, los pacientes, después que sacamos los pacientes que habían recibido, los que estaban excluidos, dijimos, ustedes que recibieron vitamina D3, ¿cómo están? También con deficiencia, a pesar de haber recibido vitamina D3. Entonces eso muestra que la vía oral no es la mejor vía para suplementar a los pacientes. O la forma en la que se la administramos, ¿entendés? Porque una ampolla por mes, ¿me entiendes? Entonces, con todas esas cosas habría que replantear, ¿no? Entonces, y ahí viene que se recomienda evaluar el correcto estado de vitamina D3 para pensarlo al paciente como un marcador biológico en los pacientes con enfermedades alérgicas crónicas, tanto en la rinitis, porque yo hubiera hecho piel y vitamina D, hubiera hecho esa asociación directa, y cuando vi el resultado de la rinitis un poco me sorprendí porque dije, pero bueno, en realidad es un inmunomodulador, todo el sistema inmunológico se ve afectado. Y bueno, para el estudio futuro, establecer una relación causal estaría hermoso, pero un poco la bibliografía, eso. Muchas gracias. Sí, a mí lo que me surgía la duda era, ¿por qué cuando llegué a Tierra del Fuego? ¿Por qué 3 meses? ¿Por qué una dosis por mes? ¿Por qué 100.000 unidades y alcanzaba? ¿En base a qué? Entonces no hay ningún estudio que respalde esa conducta, pero que la hacemos todo, que el Estado la impone y nosotros la tenemos que cumplir. Entonces, al fin y al cabo vienen otras cuestiones más éticas, digamos, ¿estamos haciendo bien? ¿Estamos haciendo mal? ¿Estamos tomando conductas erróneas? Y no solamente Tierra del Fuego, nosotros acá también, yo tengo varios pacientes con déficit y a veces lo pongo como ya, lo pido como de rutina, Claro. lo estoy poniendo y cada vez Eso, más. tal cual, empezar Yo también estoy con déficit. a incorporarlo. Incorporarlo nosotros como pensarlo. algo. Bueno, y el siguiente trabajo también tiene un poco de eso, de empezar a pensar en algunas cosas que no lo tenemos tan presentes, O sea, más protocolizado. y que lo tendríamos que empezar a poner un poquito En más práctica. en práctica. Y me dio como comentario al trabajo, que por ahí también les sirve a ustedes. Nosotros en el DURAN, desde la parte inmune en conjunto con endocrino, lo que estamos revisando es qué población se tomó para los valores de referencia. Bien. Porque inicialmente solamente se hacía la vitamina D o el dosaje a mujeres mayores, y
y probablemente haya diferentes niveles en diferentes edades. Entonces eso también, esto que vos decís, que se les da la vitamina D y no mejoran, ¿Por qué? un punto sería reevaluar el valor de corte en cada rango etario, que la verdad no creo que todos los laboratorios lo tengan revisado, que están extrapolando valores en una Exactamente, población mayor. incluso cuando yo revisé la bibliografía, en guías hay como discusiones entre el valor, ¿entendés? Como que termina diciendo entre 20 y 40, hasta 80, y si pucha, hasta 80 es un montón, digamos, o sea, ¿cuál es el dato real? Bueno, como que no está claro, y eso... Pero bueno, aprovechando, si ustedes lo van a revisar, por ahí pueden evaluar también en la población, en el grupo que tienen, que no tienen enfermedad alérgica o inmunológica, ver qué valores marcaban para tener un Exacto. promedio. O sea, Está que bien. tienen bastante Está bueno para población. poder tenerlo como referencia. Aparte tiene una nene muy linda. Sí, un montón y un montón que tuvimos que Sorprendido, tirar. 400, Y un montón que tuvimos que tirar, tenía como 800 y pico de datos cargados y que me falta una cosa, que me falta el dato, decía, cuando lo revisé es me una quedaba banda así. para poder continuar. Es una población altísima igual. Sí, sí. Y lo lindo de esto de tener diferentes lugares, digamos, o sea, diferentes latitudes, diferentes características geográficas. Si bien estamos todo el sur, digamos, igual el Mar del Plata no está al sur, digamos, pero entra dentro de nuestro sur. No tiene. El Mar del Plata, el Cochea, Claro, Mar del Plata en Cochea, sí. y varios. Qué interesante, ¿eh? Entonces, eso, diferentes latitudes y había un 23% de la población con deficiencia, que también se asocia a esto del 20% de la población tiene alergia, una cosa así, digamos. Entonces, habría ahí como una asociación, pero me llamó la atención a mí que haya tanto. Igual tuvimos que dejar un montón más, fue un valor cuando Y el siguiente trabajo, creo que también es tuyo, en el siguiente bien, a ver, sí. prevalencia en sensibilización a cannabis sativa, consumidores ¿Lo de pongo? cannabis. Sí, sí. Tiene una cuestión muy especial para mí porque yo soy especialista, aprendí de cannabis y me hice máster en cannabinología para estudiar esto. Me llamaba mucho la atención cuando llegaba a la casa de un colega o algún amigo, alguien que tenía siempre un gotero de cannabis dando vueltas, que me lo trajeron de Miami, que me lo trajeron de Chile, que me lo trajeron de... No sabía ni qué tenía, ni cómo se guardaba, ni cómo se tomaba, ni cuál era el efecto real. Ya. Todos tenían como una teoría sobre qué le iba a pasar. Sí. Qué bueno para dormir, qué bueno para descansar, qué bueno para relajarse, qué bueno para reírse, qué bueno para cualquier cosa. Entonces, entonces eso me motivó a decir, bueno, voy a estudiar sobre cannabis. Hice una maestría en una asociación latinoamericana y un día, entre eso que veía pacientes pensando en cómo el cannabis como fitocannabinoide podía ayudar a las alergias, hay estudios que demuestran que el cannabis se puede usar en la dermatitis atópica, por ejemplo. Entonces empecé y dije un día, pero mis pacientes que consumen cannabis tienen alergia. ¿Y no será por esto? ¿No podría ser esto un culpable? Ahora, ¿cuántos de ustedes le preguntan a sus pacientes si consumen cannabis? Sí, no, sí, pero... Está bien, pero en la... Veo inmunocosas no alergia y por ahí es algo que utilizan para manejo del dolor, pacientes con lupus. Bien, por esa Por ahí situación en puntual. deficiencias no, pero sí a los pacientes con lupus o autoinmunidad. Pero bueno, no hago alergia específicamente. Está bien. Entonces, en Río Grande, en mi ciudad, se hace una exposición de cannabis, donde van todos los productores y nosotros como tenemos clima frío, el cannabis se hace dentro de casa, se hace indoor. O sea, la exposición de esa persona a ese cannabis Está dentro de la... es como el hongo tuyo, digamos. O sea, todo el día, todo el tiempo, hasta el perro tiene alergia de cannabis. O sea, es una cosa de loco. Y la concentración de pólenes que tienen dentro de la casa es un montón, la biomasa de todo eso es una cosa. Bueno, entonces un día me fui hasta la exposición, yo siempre doy una charla que no les gusta a ellos, que yo les doy alergia de cannabis, entonces no les gusta tanto, pero los quiero concientizar de que no solo es fumar, sino que puede tener riesgo. Me fui y agarré 30 pacientes adultos que estaban en las jornadas
y le hice un prick con cannabis, con el vegetal y con un gotero de cannabis de una cepa que se llaman quimiotipo 3, que son las que usamos para el tratamiento de la medicina canábica, digamos, que tienen como mayor concentración de CBD que de THC, en un ratio el doble de CBD que uno que de THC. O sea, lo que intentan es desinflamar, relajar, bueno. Y con eso le hice un prick to prick con el vegetal y un prick con la gota, usé un positivo y un negativo y un control negativo que fui yo. Y ya arrancamos. Emilio, ¿todos los pacientes que consumían fumando o alguna consumía de otra? Había de todo, había el que comía, el que fumaba y el que tomaba gotas. Fumaba y tomaba todo. Tal cual, el que hacía todo y el que hacía algunas cosas. Por ejemplo, me pasó que dos mujeres adultas con dolor crónico solo tomaban gotas, no fumaban, no comían y me dio el prick negativo. Entonces, ahí no es capaz que el prick, la gota no produce alergia. Bueno. Una cosita que por ahí habría que haber tenido en cuenta, que en ese momento no me di cuenta, es que la hacen con un aceite. O sea, hay un aceite asociado ahí y por ahí debería haber buscado la forma de testear ese aceite aparte para que no haya yo una... me quedo pensando que Claro, los vehículos. es ahí. Tal cual. Entonces eso lo pensé después y dije, Es ¿cómo no me di cuenta? Pero bueno, es aceite de oliva. De que las alergias existen en cualquier cosa, existen, pero no hay tantos reportes de una alergia en aceite de oliva. Pero en definitiva. Esto viene a raíz de esto, de que en Argentina la legalización del cannabis y el cannabis industrial, en realidad, y la ley de cáñamo industrial va a permitir que empiecen a haber productos, hasta 40.000 productos producidos de la semilla de cáñamo. Y el cannabis produce alergia respiratoria, alergia de contacto y alergia oral o digestiva y produce anafilaxia por cannabis a reportes. Entonces, es una lipoproteína termoestable, altamente alergénica, con una montonada de reactividades cruzadas, desde látex, abedul, frutos secos, frutas y todas las cosas que se le ocurran. Entonces, esa exposición, yo lo pensaba así, si nosotros dentro de la casa tenemos un montón, cuando ya no sea dentro de la casa y lo hagan en La Rioja, en Jujuy, en Mar del Plata y lo planten a campo abierto, ese va a ser un polen predominante y nosotros no lo vamos a tener ni siquiera pensado como un alergeno, Claro. y mucho menos estudiado. Ni siquiera tenemos extracto, o sea que claramente no está pensado. Entonces, la idea era evaluar la sensibilización en los pacientes consumidores de cannabis medicinal, pero en realidad lo usan recreativo más que nada, y usamos esa semilla de la que tenían tanto el vegetal como el gotero. Bueno, evaluar la sensibilidad cannabisativa en pacientes consumidores, analizar la asociación entre la sensibilización y los antecedentes de alergia y comparar si había alguna diferencia entre el que la consumía oral, el que la fumaba, y bueno, y esto, que es lo que me interesa, promover la discusión en la necesidad de evaluarlo alergológicamente al paciente cuando uno piensa en alergia al polen, sobre todo. Lugar de estudio Río Grande, población 30 adultos consumidores. Bueno, criterio de inclusión, todo lo que consumían, oral o inhalatoria, y lo de exclusión es lo que tenían patologías activas o que tenían tratamiento inmunosupresorio, que tenían menos de 18 años, que también había chicos ahí dando cuenta. Estudio observacional transversal. El material, como les dije, era la materia vegetal, en prick to prick, que ahí la otra vez me preguntaron cuando les puse si había alguna dosis irritativa. La verdad que no hay nada descrito sobre dosis irritativa del cannabis, ni cómo podíamos hacer un prick to prick, ni nada. Sí usé el control positivo, control negativo, y también y solución. Y el 63,3% de los pacientes presentó un prick test positivo a alguna de las formas de cannabis. El 60% al vegetal, el 23% al extracto en gotas y el otro 36,7% negativo a agua. La tendencia indica que hay una relación, pero no una relación con las patologías alérgicas, sino que el paciente tiene prick positivo y consumidor, digamos, esa relación hay. Pero no me terminó diciendo que esto favoreciera la alergia, digamos. Pero sí tuve clínicamente mejoría en los pacientes que le quitas o le cambias. De esto también me surge una duda de si,
como inmunoterapia no sería bueno darle gotas de cannabis, que podría ser el tratamiento del paciente con alergia de cannabis. Bueno, ahí está. Los antecedentes alérgicos no mostraron una tendencia a la asociación. Probablemente hay una predisposición, pero no ha sido significativamente, y no se evidenció relación entre la sensibilización y la vía de consumo. No tenemos extractos estandarizados, lo cual eso reproducirlo es medio complejo, porque tenés que tener la misma semilla, tenés que hacer todo más o menos lo mismo. Y bueno, y la idea era mostrar que el cannabis tiene que estar en el interrogatorio clínico, en los protocolos de evaluación, que esto ya deja de ser una patología asociada al consumidor, sino ahora va a ser una patología asociada al trabajo, una reacción de hipersensibilidad a medicamentos. Vamos a tener un montón de contextos diferentes en los que se va a presentar esto, y nosotros los alergistas no vamos a saber qué hacer cuando venga el tipo que se fuma un porro y se tiene una crisis. O sea, hace una anafilaxia, se come un smoothie de caña. Bueno, eso. Entonces, la sensibilización asativa es frecuente en los consumidores, primordialmente en el material vegetal. Muestra tendencia en la asociación que sugiere una posible predisposición. No hay relación entre los síntomas. Podría ser también porque tuve 30 pacientes, digamos. O sea, Sí. por ahí se lo ampliaba y tenía más. Justo este año no pude ir porque tenía el congreso mío de alergia en la misma fecha que se hizo, pero el año que viene me dio juntar otros 30 más y vamos a ver qué pasa. 30 porque era lo que podía trabajar en una tarde, digamos, o sea, un montón de pacientes, ¿no? O sea, encima entre que le hacía el plic se tomaban una cerveza y dije, ¿cuánto me afectará acá mi resultado? Bueno, en definitiva, eso. Muchas gracias. Muy interesante. Y estaría bueno si, porque recién comentabas que ellos cultivan y hacen todo en la casa, por ahí tenemos tres grupos, los que consumen, los que están expuestos. Bueno, estos están expuestos, ellos son consumidores y cultivadores, digamos. Pero en la casa capaz hay alguien más que no consume. Uno no expuesto, pero que claro. está expuesto, y después los que no están expuestos y no consumen. Tenemos tres grupos para... He tenido la tía, la abuela, la hermana que vienen y me pican la boca cada vez que abro esa puerta. Claro. O tipo los riesgos de asma en los chicos que vivan ahí en los consumos. Tal cual, eso hay que claro. Y otra que quiero preguntar, que me imagino que haciendo la maestría, ya sabes, ¿por qué habían elegido esta especie si es la única que consumen ahí? No. Sé que hay otras especies, pero no tengo Totalmente idea. variable eso, es una cuestión de estacionalidad, es una cuestión de la habilitación de la semilla, es una cuestión de la disponibilidad de la semilla. En ese momento el que me dio tenía esa. Incluso tuvimos que andar preguntando porque la fecha era en la que no tenían flores. Y solo tenían goteros, entonces quedaban los goteros, pero no teníamos la especie vegetal para poder usar la misma. Entonces tuvimos que andar buscando quién tenía la misma que el gotero hasta que conseguimos. Pero es porque la época del año en la que lo hice, que no me doy cuenta, no tenían flores en ese momento. Y fue esa porque la que conseguí, pero en realidad tiene múltiples semillas dependiendo de lo que vos estés buscando como parte del tratamiento. Cuál es el quimiotipo que buscaba, va a ser lo que querés conseguir en el paciente, y en base a eso el productor te va a generar una serie tal cual. Entonces, sí, es totalmente variable. Hay más de 1000 semillas diferentes. Y encima después las autocruzan en su propia casa, entonces tienen su propia semilla que no tiene ni una aprobación de nada. Son caminos negativos que están sensibilizados, pero vos lo estás testeando no exactamente con lo que consumen. Capaz que tienen el tope común. Tal cual. O no, no tengo ¿O no? idea. Sí, eso no lo tenemos descubierto todavía, digamos. No sé si testear alguna es lo mismo que testear todas, o tengo que testear 200 para poder saber que tiene alergia. Eso no lo sé. Pero como es una proteína bastante alergénica, es probable que se repita, es probable que esté como... Lo que pasa es que habría que ver cómo son las cruzas y eso, cómo se modifica ahí biológicamente la semilla cuando las van cambiando, pero en líneas generales debería sostener la línea de la proteína. Me da la sensación. Pero bueno, tendríamos que ver. Qué interesante, ¿no? Es re divertido, a mí me re divierte, y no porque esté fumado, sino porque me parece muy interesante el buscar eso, ¿me entendés? O sea,
cómo asociar a eso al cuadro. Pero bueno, cuando le digo que no tienen que fumar, se quieren, no saben qué es, es una crisis de llanto, no saben qué es, no. Y a una chica le hice un test de Alex, le hice un diagnóstico molecular, y dentro del test de Alex sale cannabis sativa. Entonces sale cáñamo y decía cáñamo, así un rojo furioso. Le digo, mirá, porque yo te dije sin hacerte, te voy a gastar toda esta plata para que te diga esto, acá está. Lo dije, no tenés que fumar más. Ahora gordita, se quería matar, es así. Porque dice que no produce adicción, pero algún componente adictivo tiene, porque tiene una dependencia, por lo menos dependencia, no sé si es adicción, pero por lo menos una dependencia. Y ahora que se han puesto muy de moda el tema de los vapeadores, el Ya, tema le meten del aceite, todo. pero que el aceite del cannabis, Todo el sí, es. Pero bueno, yo siempre voy a estos grupos porque la idea es mostrarles que tiene efectos beneficiosos sobre la salud, pero también como cualquier fármaco, como un ibuprofeno, le digo siempre, se puede producir una es alergia. contraproducente otras Claro, o cosas. sea, si uno no tiene indicación, el seguimiento y la atención adecuada, puede tener complicaciones. Y como creen que cannabis es maravillosamente, maravilloso y es como, Sí, sí. porque lo usan Sí, para esas comunidades. divertirse, ¿entendés? No para... Sí. Entonces esa cuestión es como difícil entrar. Ya me dejo entrar, ahora yo cada vez que voy ya me reconocen, porque o sea, este va a venir a hablar mal de cannabis. Como es natural, no debería ser mal. Claro, tal cual, pero como a veces voy y le tiro un poco de, lo puedo usar en la dermatitis, lo puedo usar en esto, en aquello, y le tiro alguna buena, y no sé, claro, le tiro alguna buena, me dejan entrar. Muy interesante. Muy interesante, ¿eh? La verdad que muy interesante, muy interesante. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Otro comentario? Queremos ir a comer. Vamos a ver.